Los barcos de crucero modernos son máquinas realmente impresionantes en cuanto a su tamaño, su diseño y la tecnología incorporada a bordo. Principalmente por la cantidad de pasajeros que transportan. Con el más grande de ellos, el recién inaugurado Estrella de los Mares, perteneciente al grupo Royal Caribbean, siendo capaz de transportar un máximo de 7.600 personas de una sola vez, en 20 pisos en un viaje típico de 7 días. Estos cruceros, verdaderas ciudades flotantes de lujo y glamour, ofrecen muchas atracciones para hacer del viaje una experiencia única. Tienen una tripulación multinacional de unas 2.350 personas de distintas especialidades alojadas en un área de 4 pisos del barco. El Star of the Seas, el crucero de pasajeros más grande del mundo, pesa, o mejor dicho, desplaza, increíbles 250.800 toneladas con 364 metros de largo, 66 de ancho y 20 suntuosos pisos. Lo que lo convierte en una verdadera estrella de los mares, estrella que es abastecida con cualquier cosa. Unas 180 toneladas de comida para sus clientes durante los 7 días de viaje que pasan rápido porque el barco tiene parque acuático. Categoría 6, que es el más grande del mundo en el mar. Un simulador de surf, el Flow Rider, la arena de hielo cero absoluto más grande en el mar. Además de 7 albercas mini golf, muro de escalada, varios escenarios para espectáculos, entre muchas otras atracciones. Hay tantas opciones y cosas sucediendo que decidir a dónde ir puede ser muy difícil. Incluso en la mejor atracción, siempre queda la sensación de que en otro lugar algo puede ser más interesante. Es una ciudad flotante de metal que se desplaza lentamente por el mar. Es hasta difícil de creer que algo tan grande y tan pesado pueda simplemente flotar en el agua sin hundirse. Eso es posible por el principio de Arquímedes, que, en términos simples, explica que la fuerza de empuje, que es la fuerza que el agua ejerce hacia arriba, es igual o mayor que el peso de un barco. Esto sucede porque, aunque es grande, el barco contiene grandes espacios internos llenos de aire y no de masa. Y eso lo hace menos denso, menos pesado que el agua que desplaza cuando está parado o en movimiento. Por eso flota. Ahora, si empezamos a entrar mucha agua internamente, como con el Costa Concordia o con el Titanic, entonces se vuelve pesado y se va a hundir. Pero el mayor problema, incluso para los grandes cruceros, es el combustible. Debido a su enorme masa, mover esos cruceros por los mares a típicamente 22 nudos, que son 41 kilómetros por hora, requiere mucha, pero mucha fuerza. Esa fuerza es ejercida por 3 propulsores azimutales, o azipods, que es un sistema de propulsión para barcos que consiste en un motor montado en una unidad de propulsor llamada POD, que es giratorio y que puede girar 360 grados mejorando la maniobrabilidad y la eficiencia de combustible. Sustituye las hélices y timones tradicionales y se utiliza en varios tipos de embarcaciones como cruceros, petroleros, barcos de carga y rompehielos. En este caso, los barcos con azipods son embarcaciones diésel eléctricas. Es decir, tienen motores diésel, generalmente en un número de 6, de los cuales 3 son de 14 cilindros y 3 de 12 cilindros que consumen gas natural licuado o gas natural licuado. Es el mismo gas de cocina usado en casas. Enfriado a menos 162 grados Celsius, se vuelve líquido y reduce su volumen unas 600 veces. Esto permite que los barcos transporten mayores cantidades de combustible en el mismo espacio y también facilita el transporte. Una curiosidad sobre el gas natural licuado es que no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, no es corrosivo y, en estado líquido, no es inflamable. Ese olor típico del gas doméstico se añade intencionalmente por razones de seguridad. Si no, nadie sabría de la fuga de gas en la casa. La energía producida por los 6 motores del barco acciona los 3 motores eléctricos de 20 megavatios cada uno de la embarcación, que son los icepods y que hacen que el barco se mueva. 20 megavatios de energía pueden abastecer unas 10.000 casas medianas simultáneamente. El Icon of the Seas y su hermano menor, el Star of the Seas,
tienen dos grandes tanques de combustible que pesan 307 toneladas vacíos y miden 27.5 metros de largo. Pueden almacenar cualquier cantidad superior a 3.400 toneladas de gas natural que se produce. Eso se debe a que estos barcos consumen unas increíbles y absurdas 250 toneladas de combustible por día. Solo piensa en eso. Son grandes consumidores de gas natural licuado. El costo de todo ese combustible también fluctúa dependiendo del mercado, del contrato, de la región y del puerto que utiliza el barco. Los precios del combustible a esa escala se miden por tonelada métrica, con precios promedio que varían de 530 a 865 dólares por tonelada métricas. Eso significa que abastecer un barco cuesta cualquier cosa por encima de $2.244.000 solo en combustible. En un viaje de solo 7 días y unos 3.150 kilómetros, $2.244.000 solo en combustible es una cantidad considerable, pero puede parecer poco, dada la cantidad de personas que el barco puede llevar, asumiendo que el $1.000. El combustible equivale al 25% de los costos operativos de un crucero así. Eso sin contar los demás, como los salarios de la tripulación, mantenimiento, provisiones, seguros, puertos, impuestos, diversos servicios como internet y televisión vía satélite, marketing, entre otros. Entonces surge la pregunta, ¿por qué los barcos de crucero no funcionan con energía nuclear para volverse más baratos, económicos y eficientes? Los submarinos nucleares más grandes usan poco más de 45 kilogramos de combustible para navegar continuamente, durante 25 a 30 años sin necesidad de reabastecimiento, 30 años de pura autonomía. Siendo este combustible el uranio 235 enriquecido al 93 o incluso al 97%, considerado el nivel de uso militar. El reactor usa este combustible para generar calor y hervir grandes cantidades de agua para producir vapor, que hará girar turbinas, proporcionando energía ilimitada para la propulsión y varios sistemas eléctricos a bordo. El submarino permanece sumergido hasta 6 meses, saliendo solo para cambiar tripulación y reabastecer provisiones. De acuerdo con algunas estimaciones no oficiales, el kilo de uranio enriquecido al 90% ronda los $45.000, lo que se traduce en poco más de 2 millones por 45 kilogramos, lo cual es extremadamente viable, beneficioso y económico para un crucero, ya que proporciona una autonomía de más de 30 años sin necesidad de reabastecimiento, además de no emitir gases contaminantes. Con tal poder, autonomía y bajo costo, el combustible es nuclear. Sería la solución perfecta para usarse en barcos de crucero. Sin embargo, no se utiliza y hay una serie de motivos para que no se adopte. El principal problema es el alto costo de diseñar un crucero nuclear. Un crucero impulsado por energía nuclear ahorraría millones de dólares al año para la empresa. Sin embargo, requiere un diseño desde cero, lo que sería muy caro, lento y necesitaría otros profesionales calificados, sobre todo del área militar. El Icon of the Seas, por ejemplo, costó aproximadamente $2.000 millones para ser construido. Participaron más de 2.600 trabajadores de distintas áreas cada día, con un número total que no ha sido divulgado. Tardó casi 900 días en estar listo. Eso asumiendo una cadena total y completa ya existente de proveedores de los más diversos artículos como piezas, equipos y maquinaria. Todo ya probado y certificado para estar a bordo de un barco lleno de personas. Todo el proceso, desde los conceptos iniciales hasta el barco terminado, tomó más de 7 años. Ahora, tratándose de un barco impulsado por energía nuclear, será necesario crear toda una nueva cadena de proveedores de piezas y maquinaria hechos casi desde cero para este propósito. Y una alteración total del diseño estándar de los barcos de crucero, para que en lugar de los motores diésel, los enormes tanques de combustible, ejes generadores, entre otros, alojar un reactor nuclear altamente seguro y especialmente construido para este propósito, ya que los requisitos energéticos varían de embarcación a embarcación
además de una gran estructura de contención, es el blindaje alrededor del reactor para protección contra radiación, naufragios y accidentes como explosiones. Generadores de vapor, un sistema de enfriamiento del reactor, nuevas tuberías, sistema de respaldo, entre otros. Tendrían que ser diseñados desde cero para cumplir con ese propósito. Y diseñar todo eso llevaría años, requiere una larga fase de pruebas, experimentos y costaría una enorme fortuna. Sobre todo si solo se diseñaran unas pocas unidades de barcos nucleares. El segundo factor se refiere a restricciones de puertos y regulaciones. La principal belleza de un crucero es la libertad de navegación y la capacidad de visitar los destinos deseados. Muchos países y ciudades costeras tienen leyes que prohíben explícitamente la entrada de barcos nucleares civiles en sus aguas territoriales o puertos, debido a preocupaciones de seguridad pública y ambiental. Es el caso de los barcos rompehielos impulsados por energía nuclear, que no pueden atracar en cualquier país, ciudad o puerto por ahí. Imagínate que al intentar romper un bloque de hielo más duro, el casco se agrietó y el reactor nuclear también se agrietó y ahora hay una fuga de material radiactivo que nadie notó. Creo que eso piensan las autoridades de esos países. Otros países, aunque no lo prohíban, requieren una aprobación gubernamental compleja y lenta para cada visita. La Convención Internacional para la Salvaguarda de la Vida Humana en el Mar tiene un capítulo específico. Para los barcos nucleares, el barco está obligado a poseer una documentación de seguridad nuclear detallada. La documentación debe entregarse a los gobiernos contratantes de los países que el barco visitará con suficiente antelación. Además de las inspecciones de seguridad estándar, los barcos nucleares están sujetos a fiscalizaciones especiales antes y durante su permanencia en los puertos, para verificar el certificado de seguridad y asegurar que el reactor opere según las normas. Es decir, la propulsión nuclear requeriría un nivel de cooperación y permiso internacional, que simplemente no existe en el contexto del turismo civil, limitando el barco a rutas y puertos tan restringidos que el negocio se volvería inviable. Otro motivo, quizá uno de los más impactantes, está relacionado con la percepción pública. La principal barrera no es la tecnología en sí, que es segura, pero cómo la percibe el pasajero promedio. En un sector que vende vacaciones y experiencias únicas, cualquier sugerencia de riesgo puede afectar la demanda. El término nuclear tiene una connotación pública muy negativa, asociado a accidentes como Chernóbil o Fukushima y la liberación de radiación, que no solo puede dañar el ácido desoxirribonucleico de todos los pasajeros a bordo, sino también el de miles de otras personas, incluyendo incluso a generaciones futuras. También puede inutilizar durante décadas cientos de hectáreas de tierra y contaminar el agua del mar. Ese escenario, altamente improbable pero no imposible, no tiene nada que ver con unas vacaciones seguras. Para empresas como Royal Caribbean o Carnival, asociar su marca a algo tan controvertido como la energía nuclear podría generar rechazo del público, caída de las acciones, boicots y graves daños a la reputación. Además, está el problema de la tripulación especializada. A diferencia de un barco militar, la tripulación de un crucero, como meseros, camareros, técnicos, ingenieros, timoneles y animadores, no está entrenada en seguridad nuclear. Mantener un equipo doble formado por militares y veteranos del sector nuclear resultaría muy costoso y burocrático, considerando que será necesario tener otros equipos similares en todas las embarcaciones nucleares que tenga la empresa. La situación empeoraría si se diera entrenamiento de seguridad nuclear a toda la tripulación, que puede superar las 2.350 personas por barco. El costo de ese entrenamiento sería muy alto para cualquier empresa del sector. Ese entrenamiento necesita ser mucho más intenso para los ingenieros, técnicos mecánicos y comandantes de la embarcación, quienes deben convertirse en verdaderos expertos en energía nuclear para estar aptos para navegar una embarcación nuclear. Además, los salarios deberán subir. Esos son solo algunos de los motivos por los cuales no existen cruceros impulsados por energía nuclear, pero hay muchos otros. Como qué hacer con el combustible nuclear ya usado que ya existe, el alto costo de desmantelar la embarcación,
ya que mientras que un crucero convencional se vende como chatarra o se desmantela en un astillero común por un costo relativamente bajo, un barco nuclear requiere un proceso de desmantelamiento con personal especializado. Es extremadamente caro. Además de perder el principal beneficio de una embarcación nuclear, navegar continuamente por largos periodos. Por otro lado, un crucero tiende a atracar en algún puerto cada 7 días para el intercambio de pasajeros y el abastecimiento de suministros, lo que termina comprometiendo su verdadero propósito de ser nuclear.